a few moments, we're going to take communion together. Dentro de poco vamos a tomar la comunión juntos. And communion represents something that Jesus Christ did for us. Y la comunión representa algo que Jesucristo hizo para nosotros. And as we were worshiping, I was thinking of my life. Y a medida que estábamos adorando, estaba pensando sobre mi vida. Because when I was a young man, Porque cuando era más joven, when I was in my youth group, cuando estaba en mi grupo de jóvenes, I heard so many times, Jesus Christ died for you. escuché muchas veces, Jesucristo murió por ti. Jesus Christ died for you. Jesucristo murió por ti. Yeah, you could be seated for a moment if you'd like. Y se pueden sentar si quieren. I always heard Jesus Christ died for you. Escuché muchas veces, Jesucristo murió por ti. And when I was a young man, I really, we started going to a church when I was 11. Y cuando era joven, empecé a ir realmente a una iglesia cuando tenía 11 años. My family wasn't very religious. Y mi familia no era muy religiosa. Actually, originally I was baptized Catholic, Y de hecho fui bautizado cuando fui bebé como católico. but we never really went to church. Pero nunca realmente fuimos a la iglesia. But I remember my mom started going when we were 11. Pero recuerdo que mi mamá y yo empezamos a ir cuando tenía 11 años. And I remember the pastor Y recuerdo que el pastor talking about Jesus. estaba hablando sobre He Jesús. said, if anyone wants to receive Christ today, Dijo que si alguien quería recibir a Cristo hoy, I want you to come to the front. quiero que vengas al frente. And I remember my little 11-year-old knees shaking. Y recuerdo yo cuando tenía 11 años con mis rodillas temblando. I was nervous. Estaba nervioso. None of my family did that. Y ninguno de mi familia había Not hecho eso. even my mom. Ni siquiera mi mamá. But there was something inside of me Pero había algo adentro de mí that wanted this Jesus. que quería a este Jesús. Even if I didn't know all that he was talking about, Incluso aunque no supiera de todo lo que él estaba hablando. I just knew it was the right thing to do. Simplemente sabía que era la cosa correcta que hacer. And so I just knew I had to walk up and receive and pray for this Christ. Entonces sabía que tenía que caminar hacia el frente y recibir y orarle esta cruz. Now, mind you, none of my family has even done that. Y imagínense que mi familia nunca había hecho eso. But by the pure grace of God, he pulled me in. Pero por la gracia pura de Dios, Él me trajo. And so when I was 11, I walked up to the front Entonces lo que hice fue caminar hacia el frente and I received Jesus y Christ. recibí a Jesucristo. A few weeks later, they did the call again. En un par de semanas después, ellos volvieron a hacer el llamado para que las personas vinieran. And my mother went up and received Jesus Y Christ. mamá fue y recibió a Jesucristo. And then slowly but surely, God started transforming our family and my life. Y después, poco a poco, Jesús empezó a transformar a las personas de mi familia poco a poco. And I knew God was real and I knew I wanted to live for Y Jesus. sabía que Dios era real y sabía que quería vivir por Jesús. But there was something in my mind that still didn't have the full revelation of the gospel. Pero había algo en mi mente que todavía no tenía una revelación completa del Evangelio. Because I would hear that Jesus died for you, for your sin. Porque escuchaba que Jesús murió por ti, murió por tu pecado. But I remember my young man, my young thinking, Pero recuerdo yo siendo jovencito en mi manera de pensar, why did he have to die on the cross? ¿por qué Él tuvo que morir en la cruz? Why, if he just had to come to die, why the cross? ¿Por qué si Él tuvo que venir a morir, por qué tuvo que morir en la cruz? And I remember our youth group going to the Passion, watching the movie The Passion. It Me came acuerdo out. que en el I'm old enough that it came out in the movie theaters. Me When I was in high acuerdo school. que cuando era joven, tenía como 11 años, ya estoy bastante viejo, pero salió en los cines la película La Pasión de Cristo y recuerdo que fuimos al cine a verla And I remember seeing that movie y recuerdo haber visto la película and just weeping y estaba llorando. that this God, that this Jesus Christ would endure all that torment. Es que este Dios, que este Jesucristo tuvo que resistir todo ese sufrimiento, That he would allow humanity that he created, que Él le permitió a la misma humanidad que Él creó, his own creation, su propia creación. that he would allow them to pierce him with nails through his hands. Él permitió que ellos mismos los perforaran con clavos a través de sus manos. That he would allow them to pierce his feet with nails. Les permitió perforar sus pies con clavos. That God himself Que Dios mismo would allow his own creation le permitió a su propia creación to nail him naked. de colgarlo y clavarlo desnudo. In the movie it shows him covered, En la película Él se muestra como con ropa cubierto. but in real life when they nailed you to the cross, Pero en la vida real, cuando lo clavaron a la cruz, you were completely Él naked, estaba completamente desnudo, completely vulnerable. completamente vulnerable. The Bible says he didn't even look like a human. La Biblia dice que ni siquiera parecía un humano. His beard was plucked out. Su barba se le fue arrancada. He was whipped and beaten. Fue golpeado con látigos y fue golpeado. Most likely some of his ribs were showing. Quizás hasta sus costillas se veían.
And I still wondered, why does he have to do it that way? Y en ese momento yo me seguía preguntando por qué tenía que morir de esa forma. Why can't he just come and die as an old man? ¿Por qué no pudo venir a la tierra y simplemente morir como un anciano? If he just had to come to die. Simplemente tenía que venir a morir. And I remember wrestling with that. Y yo me recuerdo que yo tenía como una lucha con eso. And then unfortunately life got to me Y desafortunadamente la vida llegó a mí when I was 15. cuando tenía 15 años. My aunt, Mi tía, she passed away from cancer. ella falleció de cáncer. And my cousin, me and my cousin, like her son, her youngest son, Y su hijo, que es mi primo, su hijo más joven, we were born on the same exact day. fuimos nacidos el mismo día. I'm 4 hours older than him. Y yo soy 4 horas mayor que él. We were born in the same hospital. Fuimos nacidos en el mismo hospital. We were in the newspaper because they put us together in the same room. Estábamos en el periódico porque nos pusieron en la misma habitación. 2 cousins born on the same day. Y que 2 chicos nacieron en el mismo día. But I was very close with him. Pero era muy cercano a él. And at 15, I had to watch as his mother passed Y away. yo tenía que verlo a él cuando su mamá falleció. And it shook my faith. Y eso tembló mi fe. And I started to just doubt God, Y empecé ahí en ese momento a dudar de Dios. the existence of God. La existencia de Dios. Why is there so much suffering? Y por qué hay tanto sufrimiento. And then in my heart, while I still went to church and Y youth group, en mi corazón, cuando aún salía a ir a la iglesia y al grupo de jóvenes, I started walking away in my heart from God. empecé en mi corazón a alejarme poco a poco de Dios. And the crazy thing is that when I was young, I actually wanted to be a pastor. Y de hecho lo que es muy loco es que cuando yo estaba joven, yo quería ser un pastor. But I started walking away in my heart. Pero en mi corazón empecé a alejarme. And as my heart started walking away, Y a medida que mi corazón empezó a alejarse, the devil came right with temptation. el diablo vino con tentaciones. And now the things that my friends at school were doing started to look really good. Y ahora y las cosas en ese momento que mis amigos en las escuelas empezaban a hacer, que parecían que eran buenas, And before I knew it, I started doing drugs, yo empecé a hacerlas y antes de darme cuenta ya estaba consumiendo drogas. started going to parties and Empecé a drinking. ir a fiestas y empezar a tomar. And I remember right before that happened, Y me recuerdo que justo antes de que eso sucediera, when I was really trying to follow yo Jesus, estaba realmente tratando de seguir a Jesús. it was hard for me to fit in with my friends Y fue difícil para mí encajar con mis amigos, because they were interested in different things. porque ellos estaban interesados en cosas diferentes. And I was trying to follow Y God. yo estaba tratando de seguir a Dios. And I did a dumb prayer that I wish I didn't do. Y yo hice una oración un poco tonta que hubiera deseado no hacer. But I said, God, why did you have to reveal yourself to me now? Y le dije, Dios, ¿por qué tuviste que revelarte a ti mismo, a mí, ahora? Couldn't you just reveal yourself to me like after college? ¿No te pudiste revelar después que hubiera ido a la universidad? Can't you just let me live this life and then save me? Le dije, ¿por qué no me dejas vivir esta vida y después me salvas? I didn't understand how destructive sin was. No sabía lo destructivo que era el pecado. I thought sin was fun. Yo pensé que el pecado era divertido. And I played with the grace of God. Y jugaba con la gracia de Dios. God allowed that prayer, unfortunately. Dios, desafortunadamente, hizo que esa oración sucediera. And so my heart started getting pulled away. Entonces mi corazón empezó a alejarse. Started doing drugs, Empecé a consumir drogas and I started trying different things. y empecé a tratar diferentes cosas. And by the time I was graduated high school, Y para el tiempo que me había graduado de secundaria, I was smoking weed every day, estaba fumando marihuana todos los días, drinking all the time, estaba tomando todo el tiempo, doing all sorts of things. haciendo todo tipo de cosas. And it only got worse. Y solamente siguió empeorando. By the time I was 25, Y para cuando tenía 25 años, I was working, I have money, I had a new car, estaba trabajando, tenía dinero, tenía un carro nuevo, but I was still doing drugs every day. pero aún así seguía consumiendo drogas todos los días. And I was so empty on the inside. Y estaba tan vacío por dentro, So empty on the inside. tan vacío por dentro, I was working in bars and restaurants with my family. que yo trabajaba en bares y en restaurantes con mi familia. Most likely I would own my own one day. Y lo más seguro es que algún día yo iba a tener mi propio bar o restaurante, Well, probably not if I kept doing drugs, pero probablemente no si seguía consumiendo drogas. but Pero, that was my goal. pero esa era mi meta. But I got to a point where I was just so depressed. Pero llegué a un punto en el que simplemente estaba tan deprimido. I said, what is the point of life? What is the point of all of this? Y yo me preguntaba, ¿cuál es el punto de la vida? ¿Cuál es el punto de todo esto? And there was something I couldn't shake. Y había algo que sentí que temblaba. Because at a youth camp when I was young,
Porque fui a un campamento de jóvenes cuando estaba joven. I had an encounter with Jesus Christ Y ahí en ese campamento tuve un encuentro con Jesucristo. where nobody prayed for me. No one prayed for Y me. nadie había orado por mí. But I just knew that I knew he was so real, and I remember crying and being encountered by God. Pero sabía que Él era tan real y recuerdo que estaba llorando porque estaba teniendo un encuentro con Dios. So as much as I wanted to be an atheist, Y por más que quería ser un ateo, there was still something that I couldn't shake, that God was real. había algo de mí que no podía quitarme de la mente de que Dios era real. And I remember on this process, Y recuerdo que en este proceso, the last year before I finally surrendered to God, el último año antes de completamente rendirme a Dios, I remember drinking, recuerdo que estaba tomando but talking to my best friend about God y estaba hablándole a mi mejor amigo sobre Dios. and saying, we need God. Y le dije, necesitamos a Dios. While I was in my sin, Justo cuando estaba en mi pecado, while I was drinking, cuando estaba tomando, God would somehow touch my heart. Dios de alguna forma tocaba mi corazón. And I would recognize in that moment that I needed God. Y reconocía en ese momento que necesitaba a Dios. And I remember one time my little brother, who I was a terrible influence Y over, recuerdo que una vez mi hermano más joven, el más pequeño, vino a mí y él era una influencia terrible. you know Alex, he used to be here. Ustedes conocen a Alex, él solía estar aquí. He was younger, way younger than me, and I would allow him to come over and do bad things. Y él era mucho más joven que yo, pero yo le permitía a él que me viniera a visitar y hacíamos un montón de cosas malas. And I remember one time we were drinking, Y recuerdo que una vez estábamos tomando and I pulled him into my room. y lo traje a mi habitación. I said, Alex, we need to pray. Y le dije, Alex, necesitamos orar. Isn't that crazy? ¿No es loco? The grace of God La gracia de Dios is so powerful. es tan He poderosa never stops reaching for us. y Él nunca deja de tratar de alcanzarnos. He never stops searching for us. Él nunca deja de buscarnos. He never stops looking for us. Él nunca deja de buscarnos. And I remember a few weeks before I finally surrendered to God, Y recuerdo que un par de semanas antes de completamente rendirme a Dios, I was at a big, huge festival estaba en un festival bastante grande. with so many people, Había muchas personas, with so much sin. había mucho pecado. And I remember this thought popped up in my mind, a thought. Y recuerdo que un pensamiento vino a mi mente. So what if all these people in here were here instead of for partying and music, what if they were here for Jesus? Y ese pensamiento era, ¿qué tal si todas las personas que están aquí tomando y teniendo una fiesta estuvieran aquí por Jesús? And I was scared. Y tenía miedo. I said, where is that thought coming from? Y me pregunté, ¿de dónde viene ese pensamiento? Why is that thought popping up into my mind? ¿Por qué ese pensamiento está entrando en mi mente? I'm trying to run away from this. Estoy tratando de correr de esto. And I remember just a few short weeks later, Y recuerdo que un par de semanas después, I was so depressed and so empty. estaba tan deprimido y tan vacío I quit my job with working for my cousins, que renuncié a mi trabajo con el que estaba haciendo con mis primos. which was a big deal Y era algo bastante grande, because I was hoping to partner with them on another restaurant or bar. porque yo en ese momento tenía planeado asociarme con ellos para tener otro restaurante y bar. And I remember going to my mom's. Y me recuerdo haber ido a mi mamá. She lived a few hours from me. Ella vivía un par de horas donde yo vivía. I was so broken, Y estaba tan roto, but I didn't know I was so broken. pero no sabía que estaba tan roto. I was thinking, what am I going to do with my life? Solamente estaba pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida? Am I going to go to school? ¿Será que voy a ir a la escuela? I'm already almost 26. Ya tengo 26 años casi I've just wasted time. y solamente he perdido mi tiempo. And I remember someone asking me, like, what do you want to do? And I told them, I actually would like to help people somehow. Y me acuerdo que alguien me preguntó, ¿qué te gustaría hacer? Y yo respondí, me gustaría ayudar a las personas de alguna forma. But I was so afraid because I was captured by money. Pero estaba tan asustado porque en mi mente yo estaba como encerrado por el dinero. My mind was only on money. How do I make more money? I got to do something that makes money. Mi mente estaba solamente enfocada en el dinero y pensar en qué es algo que me haría ganar más dinero. So I went to my mom's. Entonces yo fui a donde mi mamá, My mom was a Christian still. y mi mamá todavía era una cristiana. And she always prayed for me. Ella siempre oraba por mí. She always prayed for me. Ella siempre oraba por mí. But she stopped talking about God to me Pero ella dejó de hablarme de Dios a mí because she knew I didn't want to hear it. porque sabía que yo no quería escucharlo. But there's power in prayer. Pero hay poder en la oración. There's power in praying mothers. There's power in praying mothers. Ya hay poder en las madres oradoras. There's power in praying fathers Hay poder en padres que son oradores. because of the one we're praying to, Porque él está por el cual al que le estamos orando. because of the name that we're praying in.
por el nombre por el cual estamos orando, the name of Jesus el Christ. nombre de Jesucristo. And so I remember going there. Entonces me acuerdo ir ahí I remember they went to work. y me acuerdo que ellos se fueron a trabajar I remember I was just there alone. y estaba ahí solo And there was a Bible. y había una Biblia. I hadn't read a Bible in so long. Y no había leído una Biblia en mucho tiempo. I remember opening it up, Y recuerdo que la abrí, just to the New Testament. era el Nuevo Testamento, And I remember starting to read in Matthew. y me acuerdo de empezar a leer en Mateo. And I remember by the time I got to Matthew 5 and 6, Y me acuerdo que para el tiempo que llegué a Mateo capítulo 5 y 6, and I'll never forget the verses that just popped up and popped into my heart. y nunca voy a olvidar esos versículos que me llamaron la atención y llamaron la atención de mi corazón. When Jesus is talking to a village, Cuando Jesús le está hablando a un pueblo, he's talking to a crowd, está hablando a una multitud, and he says, "Why are you so worried? y le dice, ¿por qué están tan preocupados? Why are you worried about what you're going to eat and what you're going to wear?" ¿Por qué se preocupan de lo que van a comer, de lo que se van a poner para vestir? And in that moment, I was so worried. Y en ese momento yo estaba tan preocupado. The only thing I had in my life was worry. Lo único que tenía en mi preocupación en mi vida era preocupación. That's the only thing I actually had. Eso era lo único que tenía, de hecho. And here I am reading about this Jesus I've been running away from, Entonces estaba ahí en ese momento leyendo sobre ese Jesús del cual había tratado de escapar, saying, "Don't worry about what you're going to eat and what you're going to wear." que decía, no te preocupes de lo que vas a comer y de lo que vas a vestir. The pagans worry about that. Los paganos se preocupan por eso. But don't you know your heavenly Father? Pero ¿acaso no conoces a tu Padre Celestial? He clothes the fields, the flowers of the field, Él hace las cosechas de los jardines and he gives food to the birds. y Él le da comida a los pájaros, a las aves. Doesn't he love you even more than that? ¿Y acaso Él no te ama mucho más que eso? He says, "Why do you worry about tomorrow? Y dice, ¿por qué te preocupas del mañana? For today has enough trouble of its own." Porque ya hoy tiene la cantidad suficiente de problemas. And when I read that, Y cuando leí eso, it was like those words fueron como que esas palabras popped into my heart. llegaron a mi corazón. And all of a sudden I had a revelation. Y de la nada tuve una revelación. And all of my worry went away. Y todas mis preocupaciones se fueron. All of a sudden the gospel, which is the power of God. De la nada, el Evangelio, que es el poder de Dios, It's the power of God es el poder de Dios to salvation para la for salvación, those who believe. para aquellos que creen. All of a sudden the word of God filled my heart. De repente la palabra de Dios entró a mi corazón. It didn't change my situation in the natural, Y no cambió mi situación en lo natural. but all of a sudden my worries went. My worries went away. Pero mis preocupaciones se fueron. And in that moment, Y en ese momento I knew that Jesus Christ was my answer. sabía que Jesucristo era mi respuesta. That he was the one I was looking for. Que Él era por el cual yo estaba buscando. That he was the one that was going to fill me with purpose. Que era Él el que me iba a llenar con propósito. That he was the one that was going to heal my brokenness. Que Él era aquel que iba a sanar mi quebranto. That he was the one that was going to provide for me and set me free. Que Él era aquel que iba a proveer para mí y hacerme libre. And the next day, Al día siguiente, I got into my car. yo entré a mi carro. If you've heard this before, I'm sorry. Y si han escuchado esto, lo siento. But I got into my car to drive home. Pero entré a mi carro para ir a manejar a mi casa. And I remember going to pray. Y me acuerdo que me iba a orar. Now, I was such a sinner. Yo era un pecador, I was a big sinner. era un pecador grande. And so it had been a long time since I prayed. Así que había sido un largo tiempo desde la última vez que había orado. And I went to pray. Entonces fui a orar. And I just said a simple prayer. Y simplemente dije una oración simple. I said, "God, if you're real, Dije, Dios, si eres real, if you're real, I I want to know you." quiero conocerte. And in that moment, Y en ese momento, the presence of God flooded my car. la presencia de Dios inundó mi corazón. Now I have the word for it. I had the word for it. Ahora tenía la palabra para eso, But I didn't even know what was taking place. pero no sabía lo que estaba sucediendo. All I knew was Todo lo que sabía my arms started shaking. era que mis brazos empezaron a temblar. My eyes started crying. Mis ojos empezaron a llorar. My eyes started just weeping. Mis ojos empezaron a estar llenos de lágrimas. And my heart and my mouth started saying two words. Y mi corazón y mi boca empezaron a decir dos palabras. Started saying sorry Empecé a decir, lo siento and thank you. y gracias. That's all I could say. Eso era todo lo que podía decir. Sorry Lo siento and thank you. y gracias. Now I know I was saying sorry Y yo sé que cuando decimos perdón o lo siento, because of my sin. lo estaba diciendo era por mi pecado. Because I walked away. Porque
porque me había alejado. So sorry that I sinned against God. Estaba tan sentido de que me había alejado de Dios. And thank you Pero estaba diciéndole también gracias for his great mercy upon me. por su gran misericordia sobre mí. I knew he was merciful. Sabía que él era misericordioso. I knew he was having so much mercy on me. Sabía que él estaba teniendo mucha misericordia I knew conmigo. he was filling me with mercy in that moment. Y sabía que me estaba llenando con misericordia en ese He was momento. cleaning me in that moment. Me estaba limpiando en ese He momento. was setting me free in that Me moment. estaba haciendo libre en ese I'll momento. never forget that moment. Y nunca voy a olvidar ese momento. I remember driving home. Me acuerdo que estaba manejando hacia la casa. Actually, right before that, I remember thinking, I want to listen to Christian music. Y de hecho, justo antes de eso, me acuerdo que pensé y dije, voy a escuchar una canción cristiana. But I didn't know any Christian stations. Pero no me sabía ninguna canción cristiana. I looked in front, En la radio la buscaba y no las conseguía, entonces las busqué. and there was and the car in front of me Había un carro delante de mí had a bumper sticker que tenía como un letrero of a Christian radio station. de una estación de radio cristiana. So I put it on, Entonces la puse and the song that was playing y la canción que estaba sonando was a song that I knew from when I was a youth. era una canción que me aprendí cuando estaba en el grupo de jóvenes. So I was able to sing to it. Entonces yo pude cantar con esa I was canción. able to worship God. Pude adorar a Dios. He had set everything up. Él había ya puesto todo en lugar. He had been waiting for me Él estaba esperando por mí. in his great, great mercy. Él tiene gran I misericordia. remember getting home to my apartment. Y recuerdo que yo llegué a mi My casa, condo or whatever. un apartamento, My best friend would come over every day almost. He had y mi keys. mejor amigo tenía la llave de mi apartamento y venía casi que todo el tiempo. And I was a huge sinner. Y yo era un gran pecador. So he would come over with beer, Y él venía con cerveza, drugs. drogas, I would gamble on sports. Gamble, and we'd gamble. y empezamos a apostar en deportes. But something in my heart changed Pero algo en mi corazón cambió, because the gospel is the power of God. porque el evangelio es el poder de Dios. It brings transformation. Trae transformación. See, we don't need to try to change from the outside. ¿Sabe? No tenemos que tratar de cambiar desde afuera. Religion tries to change everything from the outside. La religión trata de cambiar todo desde afuera. But Jesus comes first and gives you a new heart. Pero Jesús viene primero y te da un corazón nuevo. He makes you become born again. Te hace ser nacido de vuelta. He gives you a heart of flesh. Te da un corazón de carne. And the Bible says that the law is written on your heart. La Biblia dice que la ley está escrita en tu corazón. And so once we get a new heart, once we become born again, Entonces una vez que recibimos un nuevo corazón y somos nacidos de vuelta, now by the Holy Spirit of God, por el Espíritu Santo de Dios, He starts to transform you. Él empieza a transformarte. Your desires start to change. Tus deseos empiezan a cambiar. As you get more of the full of the Word of God, you start to become the man that God wants you to be. A medida que te llenas más de la palabra de Dios, te vuelves en el hombre que Dios quiere que seas. So when I got home, Entonces cuando llegué a mi casa, for the first night and the longest time, por la primera vez en un tiempo muy largo, I told my friend, le dije a mi amigo, I don't feel like drinking. no siento ganas de tomar, I don't feel like doing drugs. no siento ganas de consumir ninguna droga. And I said, something happened to me. Le dije, algo me pasó. And I tried telling him what happened to Y me. traté de decirle lo que me había pasado, But he couldn't understand in his natural mind. pero en su mente natural él no podía entender. And I remember him telling this to me. Y me acuerdo que él me había dicho esto a mí. He's my best friend. Este es mi mejor amigo. He said, it's good that you have God. Me dijo, es bueno que tienes a Dios, Just don't become one of those Jesus freaks. pero no te vuelvas como uno de esos loquitos de Jesús. And in my heart, Y en mi corazón I knew it was too late. me di cuenta de que ya era muy tarde. I knew in my heart I was a Jesus freak. Sabía en mi corazón que yo era un loco por Jesús. I knew in my heart there was no going back. Sabía que en mi corazón ya no había vuelta atrás. In that moment, I had tasted and seen that the Lord is good. En ese momento probé y me di cuenta de que el Señor es bueno. Something was changed. Algo había cambiado. Now I knew He was good. Ahora sabía que Él era bueno. And then I started to learn it wasn't about what I couldn't do. Y ahí empecé a aprender de que no se trataba de lo que yo podía hacer. When I was young, I was trying to follow rules. Cuando yo era joven trataba de seguir las reglas. I looked at sin and I was jealous of people who got to sin. Yo veía el pecado y estaba envidioso de las personas que sí podían pecar. But I experienced sin. Pero después que experimenté el pecado And sin just led to destruction, depression, y vi que emptiness. y vi que el pecado solamente lleva a la destrucción y al vacío y a la depresión. And I'm here to warn you, if you're young, you don't have to go that path. Y déjenme advertirles a ustedes si son jóvenes que no tienen que pasar por ese camino. It just leads to destruction. Simplemente lleva a la destrucción. It just leads to suicide and emptiness and death. Simplemente lleva al suicidio, al vacío y a la profundidad. It leads to toxic relationships.
leads to toxic relationships. te lleva a relaciones tóxicas. But righteousness Pero la justicia that God gives us, que Dios nos da, sanctification, la santificación, joy, peace, el goodness, gozo, la paz, la bondad, that leads to life and peace. eso va a llevarnos a la vida de paz, con paz. And by God's grace, Y por la gracia de Dios, He set me free of so many Él things. me hizo libre de muchas cosas. He redeemed me and healed me. Él me redimió y me sanó. He set me free. Y me hizo libre. And He set many of us free here today. Y nos hizo libre a muchos de nosotros aquí hoy. He's so merciful. Él es tan misericordioso. He's so graceful. Él está tan lleno de gracia. And I just want to share, if you're here today Solamente quiero compartir que si tú estás aquí hoy and you need mercy, y necesitas you misericordia, need forgiveness, necesitas perdón, you need grace, necesitas gracia, you need salvation, si necesitas you salvación, need healing, si necesitas sanidad, Jesus is here. Jesús está aquí. See, it was after that revelation that I understood the cross. Fue después de esa revelación que pude entender la cruz. That on the cross, He became sin. Que en la cruz Él se volvió pecado. He took our curse. Él tomó nuestra He maldición. took our death. Él tomó nuestra muerte. I finally understood that the wages of sin is death. Y más adelante entendí que la paga del pecado es la muerte. But the gift of God, Pero el regalo de Dios, the gift of God, el regalo de Dios, the grace of God la gracia de Dios is eternal life in Christ Jesus. es vida eterna en Cristo Jesús. So I understood on the cross was where He took our sin. Así que ahí entendí que la cruz fue donde Él tomó nuestro pecado. See, the Bible talks about he who hangs on a tree is cursed. He who hangs on a tree is cursed. La Biblia dice que Él se volvió maldito. Humanity was cursed. La humanidad estaba maldita. They were under the curse of sin. Él estaban bajo la maldición del pecado. They were under the curse of death. Estaban bajo la maldición de la muerte. So Jesus Christ came, Entonces Jesucristo vino, lived a perfect life. vivió una vida perfecta He said yes to the Father. y le dijo sí al He Padre. said, I will become a human. Y le dijo sí, voy a volverme un ser humano. I will take their place. Voy a tomar su lugar. I will do what Adam should have done. Voy a hacer lo que Adán tuvo que haber hecho. And Jesus lived a perfect life. Jesús vivió la vida perfecta. All He did was good. Todo lo que Él hizo fue bueno. All He did was heal. Todo lo que hizo fue sanar. All He did was love. Y todo lo que hizo fue amor. And then when it came time, Y cuando era hora, He willingly gave His life. Él tuvo la voluntad de dar su vida. He willingly allowed Himself to go to the cross. Él con su propia voluntad decidió ir a la cruz. And He took our punishment. Y Él tomó nuestro castigo, He took our sin. tomó nuestro pecado, He took our shame. tomó nuestra He vergüenza, took our guilt. tomó nuestra culpa. He took it all and nailed it with Himself to the cross. Tomó todo eso y la clavó consigo mismo en la cruz. And then He went down into Y Hades. después Él fue abajo al Hades. He went down into Él Hades. fue al Hades And He took authority. y Él tomó autoridad. He took the keys of life. Él tomó las llaves de la vida And He resurrected y Él in the power of the Holy Spirit. resucitó en el poder del Espíritu The Santo. first resurrection. Fue la primera resurrección. And now He sits at the right hand of the Y Father, ahora Él se sienta en la diestra del Padre, interceding for us. intercediendo por nosotros. And whoever believes in Him, Y quien sea que cree en Él, whoever believes in Him, quien sea que cree en Él, shall not perish, no va a perecer, but have eternal life. sino va a tener vida eterna. It's not by our works. No se trata de nuestras It's obras, nothing we can do. no es algo que podamos hacer, But Jesus did it all. pero es que ya Jesús lo hizo todo. He became Él sin se volvió pecado so that we could become the righteousness of God. para que nosotros nos pudiéramos volver la justicia de Dios. See, in the book of Genesis, En el libro de Génesis, when Adam sinned, cuando Adán pecó, he realized he was naked. él se dio cuenta que él estaba desnudo. His eyes were opened, Sus ojos fueron abiertos. and he realized he was Él naked. se dio cuenta de que estaba desnudo And he tried to cover himself up with y plants. trató de cubrirse con hojas. He tried to cover up his shame and his nakedness. Trató de cubrir su desnudez y su vergüenza. But then God does something that was a prophecy to what was to come. Pero después Dios dijo algo que era una profecía para lo que estaba por venir. He covered Adam Y cubrió a Adán. in animal skin. Y He covered him. lo cubrió su piel. Blood was shed, Y derramó su sangre. and he covered Adam. Y cubrió a Adán. Thousands of years later,
Miles de años después, Jesus came, Jesús vino, shed his blood, derramó su sangre, broke his body, rompió su cuerpo, and because of that, y por eso he can take our shame. podemos tomar nuestra vergüenza. He can take our sin. Él pudo tomar nuestro pecado, He can take our guilt, pudo tomar nuestra culpa and he can cover us y nos puede cubrir in his en righteousness, su justicia. in his right standing with God. Y podemos pararnos rectos con Dios. This is the gospel. Dice, ese es el Evangelio. This is the good news of Jesus Estas son las Christ. buenas noticias de Jesucristo. That if you believe, Que si tú crees, if you receive, si tú recibes, you have salvation. tienes salvación. Not just a ticket to heaven, No solamente para llevártela al cielo, but you know him. sino que lo conoces también. Jesus says eternal life is this, Jesucristo dice que la vida eterna es esto, to know God, es conocer a Dios, the one true God, al Dios verdadero and Jesus Christ, y a Jesucristo, whom he has sent. al cual Él ha enviado. So God puts us back into right standing with him. Entonces Dios nos pone de vuelta a ser justos con Él. He redeems us. Él nos redime, He heals us. Él nos sana And he saves us. y Él nos salva. And that's the good news. Esas son las buenas noticias. And if you're here today and you say, I need this good news, Y si tú estás aquí esta mañana y dices, necesito estas buenas noticias, if you have sin in your life, si tienes pecado en tu vida, I just want to pray with you. solamente quiero orar contigo. You can be free today. Puedes ser libre hoy. God can take those desires from you. Dios puede llevarte, quitarte esos deseos de ti. God can heal you. Dios puede sanarte. But most importantly, he can grant you forgiveness and salvation. Pero lo más importante es que Él te puede dar perdón y salvación. Would you just close your eyes with me this morning? Así que si quieren pueden cerrar sus ojos conmigo esta mañana. I'm not even going to ask you to do anything, actually. De hecho no voy a pedirles que hagan nada. There's no prayer that saves you. No hay una oración que te salve. But we are going to lead you in a prayer. Pero vamos a llevarte en una oración. But I want you to know that this prayer just leads you to Jesus. Pero quiero que sepas que esta oración te lleva a Jesús. He's the one that saves. Él es aquel que salva. And it's the Holy Spirit who reveals Jesus. Y es el Espíritu Santo el que revela a Jesús. So, Father, this morning I believe that you're working in hearts and minds. Así que Padre, esta mañana yo creo que tú estás trabajando en mentes y en corazones. We thank you for your gospel, your good news. Te damos gracias por tu evangelio, por tus buenas We noticias. thank you for the power that it has to salvation. Te damos gracias por el poder que tiene la salvación. Lord, we don't ever want to graduate from what you've done for us. We don't ever want to graduate Señor, nunca queremos graduarnos de lo que tú has hecho por nosotros. from what you've done for us. So if you're here this morning and you say, you know what, I really need forgiveness. Si estás aquí esta mañana y realmente estás pensando que necesitas perdón, I really need this relationship with this living God. que realmente necesitas esta relación con este Dios viviente, I've sinned and I'm a sinner and I really need salvation. y dices he pecado y realmente necesito salvación. If that's you, I'm just going to pray with you. Si ese eres tú, simplemente voy a orar contigo. God knows your heart. God Dios knows your conoce tu heart. corazón. But if you do pray this prayer with your heart, Pero si haces esta oración con tu corazón, I want to talk with you after. quiero hablar contigo después. I want you to come and let me or Sumi know Quiero que vengas a mí o a la pastora Zulmi y nos dejes saber that you prayed this prayer and you want to start this life. de que tú has hecho esta oración y quieres empezar esta vida. So let's pray together. Así que vamos a orar juntos. Let's pray. Jesus, Jesús, thank you for dying on that cross for me. gracias por morir en esa cruz por mí. Thank you for, I believe that you died for my sin. Yo creo que tú moriste por mi pecado. Today I receive your forgiveness, Hoy recibo tu perdón, your salvation, tu salvación, your healing. tu sanidad. I recognize I'm a sinner Reconozco que soy un pecador and I need a Savior. y que necesito a un Salvador. Holy Spirit, I invite you into my life. Espíritu Santo, te invito a mi vida. Fill me, Lléname, guide me, guíame and teach me. y enséñame. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Even if you pray that prayer with your heart for the first time or coming back, I would like to talk with you. Así que si hiciste esa oración con tu corazón por primera vez o estás regresando a hacerlo, me gustaría después hablar contigo.
And even for the rest of us, E incluso para el resto de it's nosotros, just good to be reminded of the gospel. es bueno que se nos recuerde del Evangelio. And so if you are a believer, Así que si eres un creyente if you've been forgiven, we're going to pass out communion y si today. has sido perdonado, vamos a pasar hoy la comunión. So we can start passing out communion. Así que ya podemos empezar a pasar la comunión. ¿Y quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. And what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Solo de Jesús la sangre. Y solo de Jesús la sangre. Thank you, Lord. As the communion's being passed out, A medida que la comunión está siendo pasada, I'm just going to read a verse together. voy a leer un versículo juntos. In 1 Corinthians 11:23, En 1 de Corintios 11:23. it says, "For I received from the Lord what I also passed on to you. Pues yo les he transmitido lo que recibí del Señor mismo. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, La noche en que fue traicionado, took bread, el Señor tomó pan and when he had given thanks, y dio gracias he broke it a Dios por el pan. and said, Luego lo partió en trozos y dijo, This is my body, este es mi cuerpo, which is for you. el cual es entregado por ustedes. Do this in remembrance of me." Hagan esto en memoria de mí. In the same way, De la misma manera, after supper, tomó en sus manos he took the cup, la copa del vino saying, "This cup is the new covenant después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto. This cup is the new covenant in my blood. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Do this whenever you drink it, Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. in remembrance of me." For whenever you eat this bread and drink this cup, Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, you proclaim the Lord's death until he comes. anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. So this morning we're going to take this together. Así que esta mañana vamos a tomar esto juntos. And sometimes we think it's like a sad moment Y a veces podemos pensar que es como un momento triste, because we are remembering and proclaiming the Lord's death. porque estamos recordando y proclamando la muerte del Señor. But we're also remembering, Pero también estamos recordando the words he's spoken, las palabras que se nos fueron dichas, that he is coming back. de que Él va a volver.
that He is returning. que Él va a regresar. That's the good news. Esas son las buenas See, the noticias. gospel doesn't just stop at the cross. Porque el Evangelio no simplemente para en la cruz, It's also about the resurrection. sino también se trata de la resurrección. That Jesus is alive. Que Amén. Jesús está vivo. That He is our hope. Que Él es nuestra esperanza, That He is our salvation. Él es nuestra salvación That He is our truth. y Él es nuestra verdad. But that He is also our coming King. Pero que también Él es nuestro Rey que está por He venir. is also our coming King. Él es también nuestro Rey que está por venir. So He didn't just die for our sin, Así que Él no solamente murió por nuestros but He pecados, died for all sin. pero murió por todos The los whole pecados, world. por todo el mundo. And He's coming back. Y Él va a regresar. He's going to set things straight. Y Él va a poner las cosas He's rectas. going to make things right. Va a hacer las cosas justas. There's going to be a new heaven Va a and a haber new un earth. nuevo cielo y una nueva tierra. And He's going to reign forever and ever and ever Y Él va a reinar para siempre y siempre. with His saints, Con sus santos. with those who believe. Con aquellos que creen. That's why Paul writes, Death, where is your sting? I don't know. Death, where is your... Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es por eso que Pablo dice, muerto, ¿dónde está tu aguijón? Because when we do this, we remember and proclaim His death. Porque cuando hacemos esto en su nombre y proclamamos su muerte, But we remember that we have died with Him. y recordamos también que morimos con Él. In baptism, it represents us dying with El Him bautismo es morir con Él, and us rising with Him. pero también nacer con So Él. when we take communion, we are recognizing that we are alive today, right now, with Y Christ. cuando tomamos comunión, reconocemos que estamos vivos ahora mismo con Cristo, Seated with Christ in heavenly places. sentando o siendo vistos con Dios en lugares celestiales. And our cry is Maranatha. Y nuestro clamor es Maranata. Maranatha. Maranata. Come, Lord Jesus, come. Que significa Jesús, ven, Señor, ven. Come, Lord Jesus, come. Ven, Señor Jesús, ven. So we recognize we are with Him now. Es por eso que reconocemos que estamos con Él ahora. He lives in us now. Él vive en nosotros We are ahora. forgiven now. Somos perdonados ahora. But He is also coming Pero again. Él también va a venir de vuelta. He is also physically coming Él también again. va a venir físicamente de vuelta. And He's going to make things right. Y Él va a hacer las cosas justas. So right now there's war in Iran. Ahora mismo hay guerra en Irán. There's war in Ukraine. Hay guerra en Ucrania. There's war in Burma. Hay guerra en Burma. There's corruption in the government of Panama. Hay corrupción en el gobierno en Panamá. There is sickness and disease. Hay enfermedades. But as we take communion, Pero a medida que tomamos comunión, we recognize reconocemos that Jesus is coming. que Jesús va a venir. And He's going to wipe away every tear. Y Él va a quitar toda lágrima. He's going to wipe away every tear. Él va a quitar toda lágrima. And He's going to make things right. Y va a hacer todas las cosas justas. And that's what I understand now. Y eso es lo que entiendo ahora. The full gospel. El evangelio completo. That He is my hope. Que Él es mi esperanza. He is your hope. Él es tu esperanza. He is your healing. Él es tu sanador. He is your salvation. Él es tu salvación. He is your King. Él es tu rey. He is your Father. Él es tu He padre. is your God. Él es tu Dios. He is your provider. Él es tu He proveedor. is your comforter. Él es tu confortador. He is your everything. Él es tu todo. And He is my everything. Y Él es mi todo. And this is the beauty. Y esa es la hermosa. This is the good news of Jesus Eso es lo Christ. hermoso que son las buenas noticias de This Dios. is why I love Him. Es por eso que lo amo. This is why I love Him. Es por eso que lo amo. This is why it doesn't matter. Everything else might por- fall apart. Es por eso que no importa nada más. Todo se puede caer. But we have Jesus. Pero tenemos a Jesús. And nobody can take Jesus Y from you. nadie puede quitarte a Jesús. Amen. Amén. And this is what we remember. Y esto es lo que estamos recordando. We don't do this for tradition. No hacemos esto por tradición. We don't do this because it's something we do. No lo hacemos porque simplemente algo que hacemos. We do this in the presence of the living God. Lo hacemos es en la presencia del Dios viviente. Amen. Amén. He is alive. Él está vivo. Hallelujah. Aleluya. Let's take this together. Vamos a tomar esto juntos. So why don't you take your bread? ¿Por qué no toman su pan? Father, this morning we've already spoken about it, sung about it, but we just want to give you thanks Padre, ya hemos hablado de esto, pero queremos darte gracias for sending your son Jesus por enviar a tu Hijo Jesús, to break his body, por romper su cuerpo to allow his blood to be shed y permitir que su sangre fuera derramada so that we can be cleansed, para que pudiéramos ser so that limpiados we could be made new, y ser hechos nuevos, so that our conscience can be clean para que nuestra conciencia pudiera estar limpia towards you. hacia ti. And so this morning we take this bread, this broken bread, Esta mañana tomamos este pan quebrantado and we remember that your body was broken for us. y recordamos de que tu cuerpo fue quebrantado por nosotros. And so together as one body, Y juntos como un solo cuerpo, as the body of Christ, como el cuerpo de Cristo, we take the bread. tomamos el pan. You may take the bread. Pueden tomar el pan.
And Lord, this morning we take this cup, Señor, esta mañana tomamos esta copa, the blood of the new covenant. la sangre del nuevo pacto, And we thank you for each station and each place that you shed your blood. y te damos gracias por cada lugar en que derramaste tu sangre, For every precious drop that you shed for us. por cada gota preciosa que derramaste por nosotros, That we could be made new and clean and whole. que podemos ser hechos limpios y completos, That we could be redeemed. que podemos ser redimidos. And Lord, this morning we just take this in remembrance of what you did and who you are and that you're coming. Señor, esta mañana tomamos esto en recordatorio de quién eres y de que tú estás por venir. So as one body, Como un cuerpo, the body of Christ, el cuerpo de Cristo, you may take the cup. pueden tomar la copa. We'll collect them a little bit later. Dentro de un poco lo vamos a recolectar más tarde, But I'd like us just to sing a song together as we finish. pero me gustaría cantar una canción para terminar. So you could just actually stay seated, De hecho, pueden quedarse sentados, but let's just sing one song together. pero cantemos una canción juntos. Al que la muerte venció y Él es Dios. Actually, why don't you stand on your feet? Él es ¿Por qué no se ponen de pie mejor? Él es Cristo. Alabaré al que la muerte venció. Él es Dios, Él es fiel y Él es Cristo. Una vez más alaba y alabaré al que la muerte venció y Él es Dios, Él es fiel, Él es Cristo.
finishing now. Estamos terminando ahora. Then I saw a new heaven and a new earth. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, For the first heaven and the first earth had passed away, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, and there was no longer any sea. y también el mar. I saw the holy city, Y vi la ciudad santa, the new Jerusalem, la nueva Jerusalén, coming down out of heaven from God, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. como una novia hermosamente vestida para su esposo. And I heard a loud voice from the throne saying, Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: Look, Miren, God's dwelling place is now among the people, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. and he will dwell with them. Él vivirá con ellos, They will be his people, y ellos serán su pueblo. and God himself will be with them Dios mismo estará con and ellos. be their God. He will wipe away every tear from their eyes. Él le secará toda lágrima de los ojos. There will be no more death, No habrá más muerte, or mourning, ni tristeza, or crying, ni llanto, or pain, ni dolor. for the old order of things has passed away. Todas esas cosas ya no existirán más. Amen. Amén. Amen. That's the gospel. Ese es el Evangelio. That's the gospel. Ese es el Evangelio. It's the good news of Jesus Son las Christ. buenas noticias de Jesucristo. I don't apologize, but I was supposed to preach a whole different sermon today. No me quiero disculpar, pero hoy se suponía que iba a predicar un sermón completamente diferente. We didn't excuse the kids, Ni siquiera dejamos que los niños fueran a la escuelita, but that's okay. pero está bien. The gospel was preached. El Evangelio fue predicado, Communion was taken. la comunión fue tomada Love was shared. y pudimos compartirla. And I just want to say God bless each and every one Y of quiero you. decir que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. We have a few announcements before we go. Tenemos un par de anuncios antes de irnos, But I would like to just pray for you and then we'll share those pero me announcements. gustaría primero orar por ustedes y después compartir esos anuncios. Well, Father, I thank you for each and every person here. Padre, te doy gracias por cada una de las personas aquí. Lord, we just always say that this is your church. Señor, siempre decimos que esta es tu iglesia. So if you want to change our plans or change things, Lord, you are welcome to do that. Así que, Señor, si tú quieres cambiar los planes o cambiar lo que sea, Señor, tú eres bienvenido a hacerlo. And Lord, I thank you for each person that's here today and Señor. those watching. Señor, te doy gracias por cada persona que está aquí presente con nosotros y por aquellos que nos están viendo. I pray as they go, Lord, that you just surround them, that you grant them a spirit of wisdom and revelation of the knowledge of you. Señor, te pido que los rodees y que les des un espíritu de conocimiento y de la sabiduría de ti. Lord, give each one of us a hunger to read your word this week, Señor, danos hambre esta semana para tu palabra, to spend time with you in prayer. para pasar tiempo contigo en oración. And may you continue to speak and transform and sanctify each one of Y us. sigue hablándonos y santificándonos y transformándonos a cada uno de nosotros. May each day, each one of us look more and more like Y Christ. que cada día de nosotros, cada día que pase, nosotros podamos vernos y parecernos más a ti. Lord, fill their homes with love and peace. Señor, llena nuestras casas con amor y paz. I thank you so much for this church. Te doy tantas gracias por esta iglesia. Thank you so much for everything you provide for us. Muchas gracias por todo lo que provees por nosotros. Thank you for every person who serves. Gracias por cada persona que sirve. Thank you for every person who leads. Gracias por todas las personas que lideran. Each one of us is part of your church. Cada uno de nosotros es parte de tu iglesia. And so, Lord, we give you thanks in the mighty name of Jesus. Así que, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated just for a couple minutes while we Pueden do sentar. announcements. Por un par de minutos vamos a compartir los anuncios. Up a couple special people. Quiero llamar a un par de personas especiales antes. They've been doing missions. They did missions, and they're going to continue doing missions in Venezuela. Ellos han estado y van a seguir haciendo misiones en Venezuela. Everyone knows them, but I just wanted them to share the story of when they were there before Todos los conocen a ellos, pero quiero que conozcan las historias de cuando ellos estaban ahí and what the plans are now, y cuáles son sus planes ahora. because they were actually there in the midst when the big earthquake happened in Porque ellos de Venezuela. hecho estaban en Venezuela cuando sucedió el terremoto. And they stayed to be the hands and feet of Jesus. Y ellos se mantuvieron siendo las manos y pies de Jesús. And they're going to be going back soon. Y ellos pronto van a estar So regresando we de just give vuelta. applause for Alejandro and Así que Rachel. un aplauso para Alejandro y Rachel. Gloria a Dios. Glory to God.
Sí, familia, como muchos de ustedes saben, mi esposa y yo So family, as many as you know, my wife and I, estamos trabajando en un proyecto en Venezuela, we are working in a project in Venezuela, organizando una gran cruzada evangelística en la ciudad de Valencia. organizing big crusades in a city called Valencia. Y la cruzada está, ¿cómo es? Puesta para el mes de octubre. And the crusades planned for the month of October. Y mientras estábamos allá organizando todo, estuvimos en el terremoto And while we were there organizing everything, the earthquake happened. y nos cambió completamente los planes que teníamos. And it changed completely the plans that we had. Nos pasamos de, please, nos pasamos de la planificación de la cruzada a ayuda humanitaria We went from planning the crusade to doing humanitarian help. y pudimos ver, la verdad, la gran devastación en La Guaira y en Caracas y en varias ciudades más. And we saw the big destruction in La Guaira, one of the cities, and Caracas, the other city. Pero también pudimos ver la esperanza que trae el Evangelio. But we were also able to see the hope that the gospel brings. Vimos cómo la iglesia se levantó para apoyar a todas las personas afectadas We saw how the church raised up to help all the people that was in need. y teníamos equipos que estaban en las distintas zonas afectadas And we had a team that was in specific parts that were affected, ayudando a rescatar gente, trying to help to rescue people. predicando el Evangelio a los afectados, a los familiares, a los rescatistas. They were preaching the gospel to the people that was looking for their family members, for people who was affected, and for the rescuers. Hay una historia de que está uno de los muchachos del equipo, de había un hombre que estaba atrapado en un edificio que se había caído. And there's a story of one of our guys from our team is that he was sharing the gospel with a guy that was caught like in the rubble, Y no había ningún rescatista, no había equipos, necesitaban una maquinaria para levantar los escombros. and there was no like nothing there, no machines, no any equipment to take them out of the rubble. Y había un hueco como de, no sé, 10, 15 centímetros más o menos. And there was like a hole about 10 to 15 Y a centimeters. través del hueco les empezaron a predicar el Evangelio al Señor. And through that gap, he started to preach the gospel Y a to través that de guy ese inside. huequito de 10 centímetros le entregó su vida a Jesús. And in that gap, he decided to give his life to Jesus. Y no sé si el hombre lo pudieron sacar al final, And I don't know if the man was able to be rescued pero or sí not, vimos una gran cantidad de personas recibir el Señor but we saw a big amount of people receiving the Lord, y muchos ser rescatados también físicamente. and also many of them were rescued physically. Así que el martes vamos a regresar a Venezuela. So on Tuesday, we're going back to Venezuela. Vamos a continuar la obra para ver una gran cosecha de almas allá. We're gonna keep doing the work to have a harvest of souls. Pero como iglesia continúen orando por nosotros, But as a church, keep praying por, for por us, todos los equipos, por la iglesia en Venezuela. for the team, for the churches que in Venezuela. No han parado. Desde el día del terremoto hasta el día de hoy está casi que día y noche laborando, obrando en las distintas áreas, zonas afectadas. And because they haven't stopped since the earthquake happened, every single day they've been praying, they've been working in different places that were affected. Alimentando a decenas de miles de personas. They had been feeding thousands of people. Las iglesias han estado adoptando familias. Some churches have been adopting families. Se han vuelto en refugios para niños. They have become shelters for children. Y hay una historia que les voy a compartir. There's a story I want to share, Y ya le paso a mi esposa y podemos orar. and then I'll give it to my Que wife, and then we can fuimos pray. a una iglesia ya en La Guaira. We went to a church in La Guaira, Y cuando entramos a La Guaira, and when we were parecía como si estuvieras en Gaza. getting into La Guaira, it looked like O Gaza. sea, todos los edificios completamente devastados. All the buildings fell Parecía down. como si una bomba nuclear hubiese venido, Looks explotado. like a nuclear bomb came. Y llegamos exacto, que hay algunas fotos. Exacto. Varias fotos Exacto, más de 160 edificios se cayeron en La Guaira. So more than 160 buildings fell down in La Guaira. Pero no incluye a los cientos de edificios más que están afectados estructuralmente. But there were also hundreds of buildings that were affected Entonces, este es in the uno. structure. ¿Ve para la foto de atrás? El video. Estábamos en uno de los campos de refugiados, So there, those are one of the camps for shelters. entregando comidas, We were giving away food, bebidas frías. cold drinks. Y aquí no se ve, y también cartas de oración. Por aquí no se ve, al lado, a la izquierda, es un campo de refugiados. La gente está durmiendo en el piso, en carpas.
And here you cannot see it, but there's like a shelter, like a camp, where people are sleeping on tents. que perdieron sus casas, perdieron These- sus familias, sus these people that apartamentos. lost their family and their houses. Y bueno, la siguiente foto, esta, a ver si puedo compartir esa historia. Esta es una iglesia que fuimos. And this next Um, picture, this is a El church that pastor we se went to. llama Israel. The pastor, his name is Israel, Y el pastor nos comentó and the pastor told us que dice que el día del terremoto that the day of the earthquake, ellos tenían un servicio. they were having a service. 20 personas que vinieron al servicio. Around 20 people that came to the service. Y dice que la gente se empezó a ir de la iglesia And he said that the people started to y de leave the repente church. comenzó el terremoto. And suddenly the earthquake Y started. le empezó a caer el edificio encima de todos los miembros. And the building started to fall down on top of all the members. Incluso a él mismo, o sea, se quedó atrapado en los escombros. Even himself was caught in the Y rubble. dice que uno de sus congregantes lo sacó ya así de nada, poquito. And he also helped to take one of the members out of the rubble. Pero en esa iglesia también tenían un proyecto de alimentación para niños. But in that church, they also had a project for feeding kids. Alimentaban más de 150 niños diariamente que no tenían hogar y las iglesias los habían acogido. Daily, they will feed 150 kids that were homeless. Y ese día habían 50 niños en la iglesia cuando se derrumbó todo el edificio. And in that day, there were 50 children when the building fell down. Y los 50 niños fallecieron. And the 50 children died. Pero lo hermoso, But the beautiful thing about it el pastor Israel nos muestra esta foto is that the pastor of Israel showed us this picture de todos estos dibujos que habían hecho los niños, of all these drawings that the kids did que versículos bíblicos, of Bible verses. o Jesús es mi mejor amigo. It's like Jesus is my best friend. Y todos sabemos que todos esos niños conocieron a Jesús. But we all know that all those children knew Jesus. Y el pastor Israel, estábamos hablando con él, nos abrazamos, lloramos. And we were talking to the pastor, we were hugging him and crying with Y él him. dice, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me salvaste la vida y dejaste que todos mis demás congregantes fallecieran? He said, Lord, why did you save my life and let all the other members Y él die? sintió en su corazón que el Señor le dijo, porque tienes trabajo que hacer todavía aquí. And he said that he felt in his heart that God told him, because you still have some work Porque to tu do here. misión va a ser rescatar y ayudar a todas esas personas que no se sabe, que fueron afectadas. Because your mission is going to be to rescue and help all those people that were Y esta es una people that were iglesia affected. muy pobre allá. Es una iglesia pobre. This is a very poor church. Este es o sea, el edificio también muy pequeño, este es otro. It's a very small building. Y han estado alimentando familias, alimentando otras iglesias, pastores. Y él dice, aquí soy yo y tenemos una cocinera más. And they've been feeding other churches and other families. And he said, in this place it's only me and another Y dice, woman that y cooks. si la cocinera se va, yo mismo voy a hacer las comidas, pero yo sé que Dios me salvó por el propósito de compartir el evangelio y el propósito de seguir expandiendo el reino. And if the lady that cooks leaves me, I'm going to cook the food myself. But I know the purpose of God is to keep bringing the gospel and to keep feeding. Así que bueno, el martes regresamos a Venezuela. So on Tuesday, we're going to go back there. Sabemos que la ayuda humanitaria y que la ayuda física es importante, We know that the humanitarian aid and the physical help is very important. pero que más que un pan que uno le pueda entregar a un hermano o más de cualquier ayuda de insumos que uno le pueda entregar, But even more than like a bread you can give to a brother or something they need, sabemos que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. we know that the gospel is a power for Y salvation. sabemos que la esperanza que tenemos en Jesús, como habló el pastor Nick, And we know that the hope that we have in Jesus, as Pastor Nick nadie nos shared, las puede quitar. no one can take it away from us. Amén. Amen. Así que sabemos que este es el tiempo para poder llevar, amén, please. Sabemos que este es el tiempo de llevar esperanza a Venezuela So we know this is a time to bring hope to Venezuela. y creemos que este es el momento para que Venezuela pueda renacer en el nombre de Jesús And we believe that this is a moment for Venezuela to be born again in the name of Jesus. y que solo va a ser por el evangelio. And it's going to be because of the gospel. Amén. Amen. Así que gracias a todos los que thank han you, everyone. apoyado, a los que han orado Thank you for everyone that has supported, for everyone that has prayed. y sigan orando. Keep praying. Sure. Yeah, it was really a surprise to us. Realmente fue una sorpresa para nosotros.
I've never been in an earthquake before. Yo nunca antes había estado en un terremoto. And where we were 2 hours away from the epicenter of the earthquake. Y en el lugar donde estábamos, estaba a 2 horas de distancia del epicentro del terremoto. But even where we were, it was very strong. Pero incluso donde estábamos fue muy fuerte. So what's interesting is, before we came to Venezuela, Fue interesante que nosotros antes de venir a Venezuela, we really felt like the Lord was speaking and was telling us that he was shaking the nation. sentimos que realmente que el Señor nos estaba diciendo que Él estaba haciendo que la nación temblara. There's so much corruption. Hay tanta corrupción. Before this disaster happened, the people were already suffering so much. Antes de que este desastre sucediera, ya las personas ahí estaban sufriendo demasiado. And when everything happened, they were unable to bring the relief that they needed Y to the people. cuando todo pasó, ellos no pudieron traer las cosas que se necesitaban. But it was so beautiful to see the church unify. Pero fue tan hermoso ver la iglesia unificada. And they were there every day serving the people. Y ellos estaban ahí todos los días sirviéndoles a las personas. And so, like Alejandro said, when we were there, our plans were to work, on planning this crusade. Y como Alejandro dijo, cuando estábamos ahí, nuestros planes eran trabajar en la cruzada. We had meetings planned even in Caracas that week. Teníamos reuniones planeadas en la ciudad de Caracas, incluso esa semana. So as he said, we immediately just jumped in to see how we could help. Y entonces, como él dijo, tan pronto pasó, And fuimos a ver cómo podíamos we ayudar. really believe it was the timing of the Lord, Pero realmente sentimos que era el tiempo del Señor, because so many people were trying to come into the country to help and they were not able to. porque realmente muchas personas trataron de venir al país, entrar para ayudar y no los dejaron entrar. Because we were already inside, we were able to start funneling funds and things into the people, into the churches. Pero porque nosotros estábamos ahí cuando pasó, pudimos traerle la ayuda a las iglesias. So we worked and we waited and we prayed. Así que trabajamos y esperamos y oramos. And before we left, we spoke with a pastor. Y antes de irnos hablamos con un pastor. And I want to share this with you because we were inquiring, Lord, is this still the time for this crusade? Y quiero compartirles esto porque estábamos preguntándole al Señor, Señor, este es el tiempo para esta When, cruzada. when people are in such need, it can seem a little insensitive to be talking about something else. Cuando las personas están en necesidad, se puede ver un poco insensible tratar de hablar de algo más. But one of the pastors told us, he said, please, Pero uno de los pastores habló con nosotros y nos dijo, por don't favor, give up on this work. no se rindan en esta obra. Because if the people of Venezuela needed the gospel before this disaster, Porque las personas de Venezuela necesitaban el evangelio incluso antes de este desastre. how much more do they need the hope now? Entonces imagínense cuánta esperanza más necesitan ahora. And so we are excited to be there. Así que estamos emocionados de estar ahí, Even though it's still very crazy situation, incluso a pesar de que ahora es una situación we muy do believe loca. the Lord has opened the doors. Realmente creemos que el Señor ha abierto las And puertas the people are so hungry. y que las personas están muy hambrientas. I want to share one more story, Quiero compartir una historia más just of miracles that are happening. de milagros que están sucediendo. Sometimes we can focus on the devastation, A veces nos podemos enfocar en la devastación. but how many of you know that Jesus still works miracles Pero today? ¿cuántos de ustedes saben que Jesús hoy sigue haciendo milagros? And he is close to the Y Él brokenhearted. está cerca a los que tienen el corazón quebrantado. If he's close to us every day, how much closer is he when things like this happen? Y Amen? si Él está cerca a nosotros, imagínense cuánto más cerca está Él a nosotros cuando cosas así pasan. One of our friends, Uno de nuestros who's a amigos, part of our team, él es parte de nuestro equipo. he was sent into the city to preach the gospel to the people there. Él fue enviado a esta ciudad para predicar el evangelio a las personas ahí. And he met this lady who had been rescued from the rubble. Y conocí a esta señora, a esta mujer que fue rescatada de los And escombros. she was in a wheelchair Y estaba en una silla de ruedas because both of her ankles were broken. porque ambos de sus tobillos se rompieron. And my friend Matthias, Y mi amigo Matías, he felt the Lord say, pray for her. él sintió que el Señor le dijo, ora por ella. So he laid hands on her. Entonces él puso And manos he sobre ella prayed in the name of y Jesus oró en el nombre de that Jesús, she would be totally que ella healed. iba a ser totalmente sanada. And she felt the power of God Y come ella over her. sintió el poder de Dios sobre ella. And she stood up from her wheelchair. Y ella se levantó de And su she silla, started to walk. su silla de ruedas y empezó a Hallelujah. caminar. Aleluya. Hallelujah. I have a picture. I didn't send it. Tengo una imagen, pero no la envié. It's on my phone if anyone wants to see. Está en mi teléfono. But the Lord is still working miracles. Pero el Señor sigue haciendo milagros. And I just saw something a few days ago that someone was rescued after being in the rubble for a month. They were alive. Y después vi también otra cosa de que había alguien que fue sacado de los escombros, rescatado vivo después de un mes. So this is a total miracle. Así que esto es completamente un So milagro. please, we encourage you, please continue to pray. Así que por favor le pedimos que sigan And orando. thank you for lifting us up in our team.
And what? Thank you for lifting us up and our team. Y gracias por levantarnos a nosotros y a nuestro equipo. Amen. We're going to pray together. Vamos a orar juntos. Father, we thank you. Yeah, this one. Father, we thank you for this great work that you're doing. Padre, te damos gracias por esta gran obra que estás haciendo. Lord, thank you for allowing Alejandro and Rachel to be there, Gracias por permitirle a Alejandro y a Rachel estar ahí. to be inside, to bring help, Que puedan estar ahí finances, adentro para traer ayuda, finanzas, to bring humanitarian and the gospel. de traer ayuda humanitaria y también el evangelio. And Lord, we pray for this great work that's going to be happening in October. Señor, te damos gracias por esta gran obra que va a estar sucediendo en octubre. Lord, we ask for continued favor with the churches, Señor, te pedimos que siga ese favor with the, con las with iglesias, the government, con el gobierno. and Lord, with just open doors. Y Señor, te pedimos que abras puertas. Bring the finances that they need, Traes las finanzas que ellos necesiten. bring the permission that they need from the Traes la government, provisión que ellos necesiten. and allow the churches to just go hand in hand. Y permíteles a las iglesias ir de mano. And Lord, we pray that now is the time for Venezuela. Señor, oramos que ahora es el momento para Venezuela. Now is the time for the hope of the gospel of grace. Ahora es el momento para el evangelio de la gracia. Lord, may many lives be transformed. Señor, que muchas vidas puedan ser transformadas. May many people receive the Que gospel. muchas personas puedan recibir Lord, el we pray evangelio. protection over Alejandro and Rachel. Señor, oramos protección sobre Alejandro y sobre Rachel. Protect them as they travel. Señor, protéjalos a medida que ellos viajan. Protect them as they go and as they come. Protéjalos a medida de que ellos van y vienen. And Lord, grant them wisdom. Señor, entrégales sabiduría. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amen. You want to pray for them, please? I love you. Go ahead, please. It's not all right. Yeah, so we'll just keep them in our prayers as they go. Así que bueno, vamos a mantenerlos en nuestras oraciones a medida que van. We'll be praying for them through Zoom. Vamos a estar orando por ellos a través de You Zoom. guys are welcome to join us for that. Y ustedes son más que bienvenidos a unirse con nosotros para hacer eso.